El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad importante que, si bien es cierto, en países desarrollados ya hay menor número de casos y no es tan frecuente encontrarla, en países en desarrollo todavía existe gran número de casos por la deficiente salubridad que hay, por la mala cocción que muchas veces se hace de los alimentos, y con la cantidad de viajes que tenemos hoy en día desde zonas donde hay gran incidencia de casos, pues puede que nos encontremos algún día en urgencias con este tipo de pacientes, con esta sintomatología. Por ende, hay que saber las generalidades, cómo hacer el diagnóstico, el tratamiento y en general el manejo de la enfermedad. Estamos hablando de la fiebre tifoidea, o también llamada fiebre entérica. Nosotros sabemos que la fiebre tifoidea o fiebre entérica es producida por la salmonela. Sin embargo, hay 2300 diferentes serotipos de salmonela. La que produce la fiebre tifoidea son o la salmonela tifi o la salmonela paratifi. Y dentro de la salmonela paratifi, saber que hay también subclasificaciones A, B, C, siendo la A la más frecuente y la C que presenta menor número de casos, pero también es responsable de dar fiebre tifoidea en los pacientes que se vean infectados. ¿Cuál es la transmisión de la enfermedad? Bueno, la transmisión se da principalmente por alimentos y agua contaminada. Por eso se da la transmisión. También se ha visto transmisión persona a persona, incluso transmisión sexual. Sin embargo, es muy poco frecuente encontrar esta forma de transmisión. Lo más común y lo principal es por agua y alimentos contaminados. Recordar siempre que esta salmonela tifi, paratifi, que dan la fiebre tifoidea, el hombre viene a ser su único reservorio. Entonces, una vez que tú te contagias, una vez que empiezas a adquirir la enfermedad, el tiempo de incubación es variable. La CDC habla de un tiempo de incubación de 6 a 30 días aproximadamente. Y tú empiezas con síntomas constitucionales, empiezas con fatiga, empiezas con malestar general, con pérdida del apetito, con una cefalea que puede ser leve hasta un poco moderada, y luego al tercer y cuarto día empieza ya la fiebre. La fiebre tiene una característica que puede llegar hasta 38 o 40 grados, y es una fiebre que muchas veces empieza leve por la mañana y durante el transcurso del día va aumentando la temperatura, alcanzando su pico por la tarde. Asociada a esta fiebre puedes tener cuadros de dolor abdominal, y la literatura habla que el dolor abdominal asociado con fiebre se ve en 20 a 40% de los pacientes. ¿Qué otra sintomatología puede venir a la par? Pues o bien tienes cuadro de diarrea o tienes cuadros de estreñimiento. Y otros síntomas son las mialgias que puede ocasionar la enfermedad, y ojo con la bradicardia relativa. ¿Por qué? Porque en un paciente que está con fiebre, lo común sería encontrar una taquicardia. Sin embargo, en estos pacientes puedes encontrar bradicardia relativa, epistaxis también, hepatomegalia, y casi terminando la primera semana e inicios de la segunda semana empieza un cuadro de lesiones cutáneas a nivel principalmente de tronco y abdomen. Son tipo maculopapulares, tipo rosadas las lesiones, y se conoce como roceola tifoidea. Esta roceola tifoidea, la vez más o menos, la literatura habla de 20-40% que pueden presentarla. Como dije, es casi finales de primera semana, inicios de segunda semana, y tiene una duración promedio de 2 a 5 días. Después de 2 a 5 días de lesiones a nivel de tronco y abdomen, que es lo más característico, desaparecen totalmente sin dejar rastro. Esa es la característica de esta roceola, que desaparece después de 2 a 5 días sin dejar rastro, y así es como termina la manifestación cutánea en estos casos. Si tú a estos pacientes con toda esta clínica los dejas sin tratamiento, a la tercera y cuarta semana empiezan las complicaciones. ¿Y qué complicaciones pueden haber? Pues hemorragias digestivas, perforaciones intestinales, que pueden elevar muchísimo la mortalidad de estas personas. Entonces, si aún así el paciente sigue sin tratamiento, pues con el tiempo se puede convertir en un portador crónico. Ojo, cuando hablamos de portadores crónicos, lo más importante saber es que la principal lugar de reservorio de estos portadores crónicos es la vía biliar. Ese es el principal lugar de reservorio, la vía biliar. ¿Y cuáles son los factores de riesgo o que aumentan la probabilidad de que estos pacientes se vuelvan portadores crónicos? Pues hay dos factores importantes. Uno, que sea mujer, tiene un riesgo aumentado, y el siguiente, que tenga alguna anomalía estructural a nivel de lo que es la vía biliar, o incluso que llegue a tener un carcinoma de la vía biliar, pues facilita que el paciente se vuelva portador crónico. Entonces, ya como portador crónico necesita un tratamiento mucho más exhaustivo para hacer erradicación de la bacteria, y necesita un manejo mucho más complicado en cierta forma en cuestión del tratamiento, como veremos después.
Una vez que sabemos ya el espectro clínico de toda la enfermedad, tenemos que saber cómo se hace el diagnóstico. Las pruebas de laboratorio, la analítica, no tienen tanta utilidad, porque si bien es cierto podemos encontrar leucopenia asociada a neutropenia, también se puede encontrar el recuento de leucocitos normales o incluso se puede a veces encontrar una leucocitosis. Entonces, la base para hacer el diagnóstico pues son los cultivos. La reacción de Widal es una reacción que todavía se utiliza en países en vías de desarrollo porque es una prueba barata, porque es una prueba fácil de realizar y lo que busca la reacción de Widal es encontrar anticuerpos aglutinantes frente a lo que es el antígeno H flagelar o el antígeno O somático de lo que es Salmonella typhi. Sin embargo, lo malo que tiene la reacción de Widal es la cantidad de falsos positivos que pueden existir, la cantidad de reacciones cruzadas, por eso es que hoy en día no es una prueba que se utilice para hacer el diagnóstico de confirmación de la enfermedad, pero como dije, en algunos países todavía donde hay gran incidencia de la enfermedad todavía se toma en cuenta. Pero la base, como dije, son los cultivos. ¿Por qué? Porque los hemocultivos, por ejemplo, durante la primera semana tienen una rentabilidad muy alta, pueden llegar a tener una rentabilidad de casi el 90%. Si bien es cierto, luego que van pasando las semanas, la rentabilidad de los cultivos, de los hemocultivos, mejor dicho específicamente, va bajando. Y a la tercera semana bajan su rentabilidad a casi el 50%. Y a la tercera semana toma mucho más importancia, por ejemplo, los cultivos de heces, porque los cultivos de heces a la tercera semana ganan mucho en rentabilidad, mientras que los hemocultivos han perdido. Los hemocultivos importantes en primera semana con casi 90% de rentabilidad. Y otras pruebas que se pueden utilizar, por ejemplo, son biopsia de lesiones cutáneas, pero quizás la más atractiva de todas, es la biopsia y cultivo de la médula ósea. ¿Por qué? Porque tiene gran rentabilidad, incluso en pacientes que ya han iniciado tratamiento antibiótico. Entonces, en pacientes que han iniciado un tratamiento empírico que yo quiero hacer otra vez para ver el diagnóstico, confirmar el diagnóstico, pues la biopsia y cultivo de médula ósea me ayuda muchísimo para confirmar incluso si está en tratamiento antibiótico. Entonces, esta es la forma en la cual se diagnostica lo que es una fiebre tifoidea. Y ahora vamos a ir a cuál es el tratamiento de la enfermedad. El tratamiento de primera línea de una fiebre tifoidea es ciprofloxacino. Sin embargo, en países de Asia, en pacientes que vienen de Asia, contagiados con lo que es fiebre tifoidea, se ha visto que hay una gran resistencia a lo que son las fluoroquinolonas. Entonces, hay gran resistencia a ciprofloxacino. Si hay resistencia a ciprofloxacino, las alternativas que se manejan siempre son o macrólidos, en este caso específicamente acitromicina, o si no, también se maneja ceftriaxona como alternativa a pacientes que no tienen resistencia a lo que es ciprofloxacino. Sin embargo, se ha visto que si yo, por ejemplo, soy sensible al ciprofloxacino y resulto ser un portador crónico, si el paciente se le puede dar ciprofloxacino a un portador crónico, pues elimina casi el 100% del microorganismo, elimina casi el 100% de la bacteria. Entonces es muy útil el ciprofloxacino en pacientes que son sensibles. Si ya ofrecen resistencia, pues ya es mucho más complicado porque habría que optar por ceftriaxona, por acitromicina, y aquí les dejo un cuadro del tratamiento específico que se da según el grado, la gravedad de la enfermedad, que lo pueden revisar, que es muy variable. Esto es de una guía del 2021 de lo que es el British Journal of Medicine, donde está mucho más especificado para quien quiera ahondar más en cuanto a lo que es el tratamiento, pero la base es la que hemos hablado ahora. Ahora, bien es cierto que muchos pacientes que llegan a ser portadores crónicos y que tienen anomalías estructurales importantes, pues muchas veces el tratamiento antibiótico no termina de funcionar y en estos pacientes habrá que recurrir a cirugía como ya métodos más invasivos, pero de última instancia porque no responden al tratamiento antibiótico. En cuanto a vacunas, pues en los últimos años se han probado diversos tipos de vacunas, se han hecho vacunas de virus vivos atenuados, vacunas conjugadas. Sin embargo, no llegan a tener una gran eficacia y por ende no es que todavía estén indicadas para todo el mundo. Se pueden usar en pacientes o en personas que van a ir a países donde hay gran número de casos de fiebre tifoidea como una protección. Sin embargo, tener la vacuna no te garantiza no contagiarte porque no tiene gran eficacia todavía las vacunas y sigue en estudio para mejorar una vacuna que sí sea indicada contra lo que es la fiebre tifoidea. Como dije, hasta la fecha hay dos, o vacunas que son conjugadas y una que son de virus vivos atenuados. Entonces, eso es más
cómo se da todo el manejo de lo que es la fiebre tifoidea producida, como dije, por Salmonella typhi y Salmonella paratyphi. Espero esto les haya sido de utilidad y hasta un nuevo episodio respecto a repaso de infecciosas. Hasta luego.